Bueno, niños, muy buenos días. Probando el sonido como siempre. ¿Cómo se encuentran? Buenos días, profe. ¿Qué más, Buenos días a Consuelo? todos. Bien, profe, gracias a Dios. Eso me alegra muchísimo. El representante de este grupo, por favor, que se manifieste quién es, y si no, necesito que por favor lo nombren. ¿Quién es el representante de este grupo? ¿O no tienen? Profe, hola, buenos días. Buenos días, Claudia. Profe, no sé, yo creo que este no tiene. O en su materia no hay representar. Listo, Claudia. Entonces, elíjanlo, por favor. ¿Quién va a representar esta materia? ¿Quién se postula o a quién postulan? Soy todo oídos. Niños, entonces, necesito que me colaboren, por favor, porque necesito un representante. Profe, entonces yo. Listo, Claudia. Yo no conozco ningún compañero, pero yo. Listo, Claudia, muchísimas gracias. Entonces, por favor, todos en pleno le colaboramos a Claudia porque hay que firmar la concertación del compromiso académico. Claudia, por el grupo de WhatsApp mandé el formato de la concertación del compromiso académico. ¿Qué debes hacer? Solamente, yo ya lo inicié, solamente debes llenar los datos de cada uno de los estudiantes que están aquí, firmarlo y enviármelo firmado el día de hoy, a más tardar ahorita en la mañana, porfa, porque me lo están pidiendo de registro y control. ¿Ya lo abriste? Listo, profe. Ya voy. Listo. Luz Adriana García ya llegó, presente. No está. Consuelo Garzón. Presente, profe. Gracias, Consuelo. Julián Giraldo ya llegó. Presente, profe. Listo, Julián, muchas gracias. Hernán Darío Herrera ya llegó. Sí, profe. Listo, Hernán Darío, muchas gracias. Brian Iglesias ya llegó. Buenos días, profe. Buenos días, Brian, gracias. Claudia Medina está. Alexandra Morales. Presente, profe. Gracias, Alexandra. Y Daniela Pérez. Presente, profe. Listo. Muchas gracias. Bueno. Entonces, Claudia, ¿qué debemos hacer? Nada, simplemente por favor, y todos le colaboran a Claudia dejándole nombre, número de cédula y teléfono por el chat para que Claudia pueda llenar el acuerdo, la concertación del compromiso académico, perdón, y me lo pueda enviar firmado. Bueno, niños, entonces hoy vamos a empezar a hablar de la principal ley que nos compete a nosotros como contadores públicos, y es la ley 43 de 1990. Esta ley 43 de 1990 fue creada con el objetivo de regular la profesión de los contadores públicos. También habla acerca de la Junta Central de Contadores y del Consejo Técnico de la Contaduría Pública, del CTCP. Entonces, ¿qué quiero que hagamos? Que empecemos a analizar esta ley, que la empecemos a leer y que saquemos los comentarios y las conclusiones a las que haya lugar. Para ello empecemos primero con un videito que nos habla de la Junta Central de Contadores. Es un videito bastante chistoso, bastante inmadurito por así decirlo, pero tiene un contenido muy interesante y nos es de utilidad. Entonces se los voy a compartir en la pantalla y por favor, como siempre les digo, a medida que haya lugar a dudas o inquietudes, por favor me las van haciendo saber.
siguiente programa no contiene escenas de sexo ni de violencia fuerte ni moderada ni cosas por el estilo. Es apto para todos los colombianos. ¿Es apto para todos los colombianos, tal cual? Sí, comadre, incluyendo los que piensan que mejor cambian de canal. Hola Carmelo, ¿Qué más, Bercho? ¿Bien o no? todo bien, ¿está que te dedica café? Todo bien. Soy miembro de la Junta Central de Contadores. Ay, ¿eso qué es? ¿Con qué come? Es una junta creada por medio de un decreto y es el Tribunal Disciplinario de la Profesión y está integrada por 8 miembros. El Ministerio de Educación Nacional o su delegado. El Superintendente de Valores o su delegado. El Superintendente de Sociedades o su delegado. El Superintendente Bancario o su delegado. El Superintendente Nacional o su delegado. El Contralor General de la Nación o su delegado. El Director de Impuestos Nacionales o su delegado. El representante de la Asociación Colombiana de Facultades de Contaduría Pública. ¿Y todos quieren ser contadores? Todos debemos tener la calidad de contadores públicos, menos el delegado del Ministerio de Educación. Uy, joder, esa gente fue. Cada gremiación asigna un delegado y uno más por cada 200 afiliados. La elección se hace en noviembre de cada 2 años y es presidida por un delegado de la Junta. O sea, que duran 2 años en el puesto. Y tal, y no pueden ser reelegidos. ¿Cuáles son sus funciones? Nosotros somos encargados de vigilar que la profesión solo sea ejercida por contadores públicos, de la inscripción, suspensión o cancelar su licencia, expedir la tarjeta profesional y denunciar ante las autoridades a quienes se identifiquen o firmen como contadores sin tenerlo. También hacer que se cumplan las normas de ética profesional. Uy, eso es mucho trabajo para ustedes solos, ¿no? No, nosotros podemos tener los empleados que sean necesarios y a ellos les paga el Ministerio de Educación. ¿Y quién toma las decisiones? Se adoptan por el voto de 3/4 partes de los miembros. Nosotros también imponemos sanciones como amonestaciones en el caso de fallos leves, multas de 35 salarios mínimos, suspensión y cancelación de la inscripción. ¿Por qué los pueden suspender? Se suspenden por enajenación mental u otro oficio o incapacidad grave, violación de las normas de ética, quebrantar las normas de auditoría, desconocer las normas jurídicas, desconocer los principios de contabilidad u otros que establecen las leyes. Se les cancela a quienes sean corruptos, ejercer durante un periodo de suspensión o haber presentado Y otros organismos para imponer sanciones. únicamente la Junta Central puede hacer las investigaciones después de una época. ¿Cómo estás? Buen día, acá está Carmelo, explicando una vuelta ahí. ¿Cómo así? ¿Sobre qué? La Junta Central de Contadores. Yo también he escuchado muchas veces técnicos sobre este trata de... Pues es la parte, es un organismo permanente, encargado de la orientación técnico-científica de la profesión y de la investigación de los principios de contabilidad. ¿Ya esto es un espacio? Los gastos están a cargo de la Junta Central de Contadores. ¿Y eso cómo funciona? También está conformada por 8 miembros, un representante del Ministerio de Educación Nacional, un representante del Superintendente de Sociedades, un representante del Superintendente Bancario, un representante del presidente de la Comisión Nacional de Valores, 2 representantes de los decanos de facultades de contabilidad del país, 2 representantes de contadores públicos. Cada gremiación con personería jurídica asigna un delegado y uno más por cada 200 afiliados. Las decisiones se adoptan por mayoría absoluta. Esto también sucede cada 2 años. ¿Cuáles son sus funciones? Las funciones son adelantar investigaciones relacionadas a la contabilidad y otros
Administración, servir de órgano asesor y consultador del Estado y de los particulares, designar sus propios empleados, dar su propio reglamento y otras leyes. Este reside en Bogotá. Ah, qué bueno todo eso. Bueno, lo dejo, tengo un trabajo por hacer. Bueno, Carmelo, muchas gracias. Chao. Yo también no hay que se me quema el arroz. Bueno, niños, entonces pues el videito es como muy cómico, son muy ñeritos, pero igual tiene todo el contenido que necesitamos. Y es entender que hay una unidad que a nosotros como contadores públicos nos vigila, nos ejerce vigilancia y que fue creada mediante un decreto en el año 90. Es la Junta Central de Contadores o la JCC. La Junta Central de Contadores tiene muchas y muy diversas funciones, pero las dos principales de ellas es la primera, ejercer la actividad de auditoría y vigilancia sobre las personas naturales, obviamente también hay personas jurídicas, pero la contaduría pública se ejerce a través de personas naturales que se encargan de ejercer la contaduría pública en Colombia. Adicional a eso, crea también el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, que es el organismo que se encarga, como por así decirlo, de dar los lineamientos o los conceptos que se necesitan dentro de la profesión contable. Son dos instituciones que nosotros debemos empezar a conocer y con las cuales nos debemos empezar a relacionar. Entonces ya sabemos que existe una que es la Junta Central de Contadores y otra que es el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. La Junta Central de Contadores ejerce la vigilancia, pero también tiene una función muy importante que no podemos desconocer o dejar de lado, y es ejercer asimismo el proceso de matrícula o de inscripción de los contadores públicos y expedir su respectiva tarjeta profesional. Ustedes como contadores públicos van a tener su tarjeta profesional, deben estar haciendo pues todo el proceso cuando una vez se gradúen, enviando la documentación necesaria, acreditando el año de experiencia contable o relacionada. No, pero ese año de experiencia, ¿cómo lo podríamos hacer nosotros que apenas estamos iniciando? Y usted sabe que cuando uno inicia nadie le quiere dar trabajo, no tienen la misma experiencia. ¿Cómo se podría lograr obtener la tarjeta con un año de experiencia después de nosotros estar graduados de una universidad? Porque he notado que en esta hay un problema y es que mucha gente termina la carrera pero nadie sigue como el trabajo. Entonces mucha gente ya termina la carrera y le queda faltando el año y nunca lo hace porque tiene que estaba. Pues Brian, eso sí es un poquito complejo porque la verdad es que sí es necesario. Es decir, eso es inamovible, por así decirlo. El año de experiencia contable tiene que tenerse. Entonces eso ya depende de ustedes, de que desde ya empiecen a buscar el trabajo como auxiliares contables. Ustedes ya están en sexto semestre, ya les falta poco, ya han visto más de media carrera. En ese orden de ideas pues ya tienen que muchas veces dejar un poquito el miedo y abrirse a nuevas posibilidades. Que no les quieran dar trabajo, pues eso es muy relativo, porque si hay empresas que están como con la vocación de enseñar, como con la vocación de ayudarles, entonces sí puede pasar, listo. ¿Saben? Entonces si no tienen un trabajo como auxiliar contable, con eso ya podrían sacarlo. Pero bueno, ¿qué nos dice? Que lo vamos a ver inclusive ahorita, pero ¿qué nos dice la ley 43? Que ese año de experiencia como auxiliar contable no necesariamente tiene que ser como auxiliar contable. Alexandra, puede ser como auxiliar de tesorería, como auxiliar de inventarios, como auxiliar de cartera, es decir, que sea una actividad conexa o relacionada con la contaduría pública. ¿Qué nos dice la norma? Que ese año se debe tener mientras se hace el estudio o posterior a haber terminado las materias. Es decir, ustedes lo pueden hacer desde ya, pero si se gradúan dentro de 4 semestres, dentro de 2 años, pero aún así no lo han hecho, lo pueden hacer después de haberse graduado. Sin embargo, yo llevo 2 años trabajando para una contadora, entonces pues, como pues ya me serviría. Sí, claro, entonces tú ya tienes tu experiencia, no tienes ningún problema. Ya la tienes, cuando te gradúes la contadora te da tu certificado, me imagino que ella te paga la seguridad social, ¿no? Sí, sí. Porque eso muchas veces lo piden también. La contadora te da tu certificado que dice que Alexandra Morales trabajó con ella de tal fecha a tal fecha, que desarrolla las siguientes actividades. Se deben adjuntar algunos soportes de tus actividades, es decir, algún recibo de caja, algún comprobante de egreso, alguna nota de contabilidad, cualquier o alguna factura, bueno, cualquier documento que te sirva como soporte de que se has hecho la labor. Como si necesito un secretario, yo me ofrezco, ¿no?
Muchas gracias, Brian, pero yo hace mucho tiempo dejé de asesorar empresas. Yo ya trabajo con el sector público, Con la alcaldía. con la gobernación. Yo trabajo con la gobernación de Caldas. Ah, Pero igual, profe, pero profe, digamos, a mí sí me gustaría por lo menos cuando termine la carrera poder hacerme al lado de algún contador y trabajar con él para, o sea, más que el dinero o cualquier cosa, para lograr adquirir la experiencia, porque usted sabe que una cosa es la teoría, lo que uno estudia en su universidad, y otra cosa es ir a la práctica, al campo y muchas cosas. sí, claro, pero es que tú no tienes que esperar a graduarte para eso. Me hago entender. No tienes que esperar a ser contador para acercarte a algún contador y empezar a aprender. Eso lo puedes hacer desde ya. Y muchos lo han Sí, hecho. es lo que voy a empezar a hacer ahora. Igual, ahí les dejo pues como por así decirlo, la inquietud. Bueno, igual, eso me lleva a mostrarles un videito que va relacionado con cómo obtener la tarjeta de contador público. Se los voy a compartir aquí en la pantalla para que lo vayamos viendo. Acuérdense que esta materia es regulación contable, vamos a hablar solo de normatividad. No vamos a hablar de débitos y créditos, ni de cuentas T, ni de balance, ni de estado de situación financiera, ni de estado de resultados. Netamente normatividad. Todos están con la noticia leída. Sí, profe. Listo, entonces ya vamos a hablar de ellas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Correa, soy profesora pública y de la contabilidad. Respecto a la medida de la supervisión, les invito a que me sigan en mi Instagram, aparte de contadores de un amante de la educación, del emprendimiento, el marketing digital. Profe, no se escucha bien. ¿No se escucha bien? Entonces me cambio el audio. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Correa. Ahí se escucha mejor. Me avisan si lo escuchan bien. Contadora pública y de la contabilidad. Respecto a la medida de la supervisión, les invito a que me sigan en mi Instagram, aparte de contadores de un amante de la educación, del emprendimiento, el marketing. No se escucha. Profe, sí se escucha, pero la... A ver, vuelvo a cambiar de audio. El último intento. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diana Correa, yo soy contadora pública y de la contabilidad. Respecto a la medida de la supervisión, les invito a que me sigan en mi Instagram, aparte de contadores de un amante de la educación, del emprendimiento, el marketing digital y la fotografía. Aquí en mi Instagram básicamente les comparto cosas acerca de mí. Si ustedes quieren seguir a esta nena que se llama Diana Correa, que es de Bogotá, ella sube contenidos muy buenos, muy simples, pero muy buenos, enfocados mucho hacia el tema de la educación. Es contadora pública y va haciendo pues como noticas breves, pero que son muy, muy útiles. Ahí lo están escuchando ya bien. Sí, profe. Listo. Mis ponencias, contenido de YouTube, mensajitos que me envían por ahí, me gusta publicarlos, son una motivación para mí y pues enterar a la gente que realmente funciona lo que estoy haciendo por mi profesión en mi canal de YouTube. También entrevistas que haya tenido, temas interesantes con exámenes y pensamientos que tengo acerca de mi nueva profesión. También me pueden seguir, me pueden suscribir a mi canal en el buscador de YouTube ponen Diana Correa Sánchez, le dan suscribir, campanita de notificaciones y les va a llegar absolutamente todos los videos que yo subo. Los tengo repartidos de manera muy ordenada, contabilidad bajo NIF, contabilidad como la veníamos manejando hasta antes de aplicar las NIF. También tenemos todo el tema de impuestos para freelance, el diccionario de emprendedores, tenemos cómo crear empresa, tips laborales, creación de empresa y vuelvo a repetir creación de empresa y todo lo relacionado con el tema de contratistas y gastos. Está súper bien ordenado. De verdad que es un contenido que me da mucho valor y que espero que lo disfruten y luego podrán chismosear. Vámonos al grano.
¿Cómo tener mi tarjeta profesional como contador público? Pues eso es un regalo también que hace Global Account Revolution. Estos pequeños formatos los pueden obtener en mi fanpage. Me estoy haciendo aquí la super publicidad, pero vamos, que no lo voy a entonces aquí. En mi fanpage así me encuentran y ahí pueden encontrar este formato. Súper fácil. Y luego les contaré a través de un video de qué trata Global Account Revolution, que básicamente es un movimiento de contadores públicos para generar cambios positivos. Si les interesa, aquí en mi perfil de Instagram tienen Global Account Revolution y ahí pueden inscribirse para pertenecer a este movimiento de contadores. ¿Cómo obtener mi tarjeta profesional como contadores públicos? Son 3 pasos y esos 3 pasos tienen unos procedimientos. Entonces, el primer paso de este procedimiento. Vamos a ir a un lugar profesional, un estudio de fotografía profesional y vamos a ver estas indicaciones. Nos vamos a tomar una fotografía de 3x4 tomada de frente, el fondo blanco, y vamos a decir a esa persona que necesitamos que los píxeles sean estos 342 por 383 píxeles con resolución de 300 dpi. Aquí le decimos a la persona que nos hizo la fotografía. Entonces lo primero que van a necesitar es hacer una fotografía con estas características. Esto es nuevo. En mi tiempo uno lo que hacía era que enviaba la fotografía normal de carnet que se sacaba en cualquier fotoestudio o algo. Pero pues esto lo implementaron, lo pusieron nuevo y por tanto ya se debe enviar en forma digital la fotografía a la Junta Central de Contadores. Primer requisito, la foto. Luego vamos a escanear o vamos a fotocopiar nuestra cédula. La vamos a ampliar a un 150%, las dos caras mismas, es decir, en la misma hoja que vamos a escanear luego, vamos a poner nuestra cédula. Y después de eso, vamos a hacer una consignación bancaria. Esto es muy importante tener en cuenta estos datos. Una consignación bancaria, la cuenta de ahorros del Banco de Villas. Aquí está el número, lo pueden anotar. Igual ya saben que este cuadrito está en mi fanpage. El valor para el 2018 es de 313 mil pesos. Moneda corriente. Ahorita está en 324.000 pesos para el 2020. Y la cédula ya no se envía ampliada, porque esto lo eliminó Leyes y Trámites. Ya no se pide cédula ampliada, pero sí la cédula puede ser en tamaño original, pero escaneada en un mismo archivo. Delante, aquí pues nos dan las indicaciones, donde dice el nombre del solicitante y el campo de referencia. Número 20. Incluimos el nombre de nosotros y en el campo que dice red se debe indicar el número de cédula de nosotros que somos los solicitantes. En el cuarto dice nuestra acta de grado, que puede ser que obtenemos en nuestra vida de la graduación, o la resolución de convalidación para el título de en el extranjero. Y por último paso, ya para hacer súper fácil, dice que la constante experiencia técnica contable en los términos previstos en el artículo 29, 30 y 31 de la resolución 973 de 2015. Digamos que estos son las recomendaciones, son los pasos que vamos a seguir para nuestra tarjeta profesional, esos primeros pasos, como digo, este primer procedimiento. Pero después de eso nos vamos a ir a Google y vamos a poner tarjeta profesional para contadores en Colombia. Rápidamente nos va a aparecer la Junta Central de Contadores y nuestra tarjeta profesional. Por primera vez que les digo que ese sentimiento no se describe tan fácil. Es algo indescriptible. Bueno, acá lo tenemos aquí súper preparado. Aquí dice requisitos. Los requisitos son los que les acabo de dar. Si tienen alguna duda, le pueden mirar, le dan los requisitos. Pero aquí nos damos cuenta que es precisamente lo que les indiqué al principio. Es algo muy chévere, es algo que no existía cuando yo mandé o solicité mi tarjeta profesional y es la revisión previa. Es súper chévere porque digamos que teniendo los documentos que les indiqué, vamos a cargar los documentos en esta parte que dice revisión previa de tarjeta profesional y mejor dicho, allá no hay mejor garantía que ellos nos digan si hay inconsistencia. Entonces vamos a leer rápidamente que dice que eso es para facilitar el trámite de inscripción y expedición de la tarjeta profesional, que eso lo van a realizar pues profesionales
pero que también nos dice que recordemos que el envío de estos documentos no va a reemplazar el trámite de la solicitud. O sea, este no es el trámite para que nos den la tarjeta, es para que nos revisen que los documentos están bien y que no hay ninguna inconsistencia, ¿cierto? Una vez tengamos eso, vamos a llenar nuestros datos, ponemos nuestro nombre, por ejemplo, Dina Correa, la cédula de ciudadanía, vamos a decir que es 1987, digamos que esta está mi cédula, el número de contacto pongamos que es este, y aquí en la dirección, bueno, pongamos trayectoria, la ciudad pongamos Pereira, y aquí vamos a poner los documentos que les dije al principio. La fotografía JPG, la cédula que está pues escaneada en PDF, la consignación, el pago de la consignación, el acta de grado, la constancia, el soporte PDF y el contrato. Una vez hagamos esto, vamos a poner aquí para que comprueben que somos efectivamente humanos y ponemos esto, elegimos lo que alcanzamos a ver, que dice Progress y le damos a enviar. Una vez cargamos todos los documentos que ya les di. Nada de esto, vamos a ver estos tips que son importantes, que también lo hace Global Account Revolution para ustedes. Si han tenido varios contratos o cargos con la misma entidad que emite la constancia, en un solo documento, en un solo PDF, se deben mencionar todo separado, incluyendo fechas de inicio y finalización de actividades que se desarrollarán en cada uno. Entonces, si ustedes en una misma empresa o en varias, bueno, si es en varias es obvio, pero en una misma empresa, si han tenido varios cargos, empezaron como auxiliar de cartera y después pasaron a jefe de cartera, etcétera, deben adjuntar todos los certificados como si fuera, o sea, cada uno por separado, pero en un mismo archivo como si fuera uno solo. Cada certificado debe ser por separado, mencionando pues el número o la cantidad de actividades que desarrollaba, en qué consistían estas actividades, cuándo empezaron, cuándo terminaron, etc. Ejemplo, ustedes se van para mí prestando las prácticas, ¿cierto? Las prácticas para obtener su tarjeta profesional, pero resulta que ustedes conmigo estuvieron trabajando del 2017, el 1 de enero del 2017, hasta junio del 2017, primer contrato, 6 meses, y luego empezamos en julio hasta diciembre, otros 6 meses. Es un contrato que efectivamente ha habido un año de experiencia laboral, son dos contratos diferentes, pero son con la misma empresa, ¿cierto? Pueden ser con diferente empresa, contando que tenga los 12 meses que no se pide, que es un año que no se pide para obtener nuestra tarjeta profesional, y dice que de la misma entidad, en este caso vamos a hacer las personas trabajaron conmigo, un ejemplo, pues mencionando las fechas de inicio y finalización de los contratos, y lo tenemos junto adjuntado en un PDF. Ahora, el segundo tipo. Cuando el ente emite la constancia técnico-contable, no se encuentra registrado ante la Cámara de Comercio, deberá anexar documento en formato PDF otra vez del certificado de existencia y representación legal y el RUT completo, expedido por la autoridad competente. Es decir, si hay empresas, porque hay empresas que no tienen una actividad comercial, sino que son civiles, por ejemplo, una propiedad horizontal, por ejemplo, una fundación, y no tienen actividad comercial, igual ustedes pueden hacer sus prácticas dentro de las empresas, así no tengan una actividad comercial y no estén registrados en la Cámara de Comercio. Pero sí se debe anexar el certificado de existencia y representación que lo da. ¿Me puedes repetir lo que acabas de decir hace ratito, por favor? Que hay empresas que no tienen registro mercantil, hay empresas que no están registradas en Cámara de Comercio, como propiedades horizontales, como fundaciones, como asociaciones, etcétera. Pero sin embargo ustedes sí pueden hacer sus prácticas dentro de esas entidades. Lo que sí se necesita es que así no tienen el certificado de existencia y representación de la Cámara de Comercio, pues se debe anexar el certificado de existencia y representación que lo da la entidad que vigila esa, por decir algo, esa corporación o esa fundación o esa propiedad horizontal, junto con el RUT. Profe, por lo menos creo que trabajo en una empresa que por ahora es régimen simplificado. Yo trabajo ahí en una empresa de monturas y pues yo ayudo a hacer inventario y todo eso, y poco a poco me voy metiendo más a la zona administrativa y no tanto ya a la zona de, ¿cómo se llama eso, profe? La zona de
pues de trabajar en ventas, ya casi no, sino me estoy metiendo a la zona administrativa. Profe, ¿esa experiencia me podría servir en algo o no? Pues siempre y cuando tú empieces a desarrollar, te cambien el contrato y tu contrato diga que eres, pues que está relacionado con el área contable. Profe, yo ya llevo un año con esta empresa, trabajando, Por y eso, me pagan seguridad social y todo. pero como te digo, ¿qué cargo tienes tú ahí, Brian? Yo empecé como comerciante, profe, Y ahora, y ahora estoy en administración, organizo lo que tiene que ver, dónde van, sí, las carteras de los clientes, las debo organizar, cuánto nos deben, enviarle facturas de cobro, todo eso tengo que hacer. por eso, pero entonces tienen que cambiarte el contrato, ¿sí? Tu contrato tiene que decir que ya eres auxiliar administrativo, o asistente contable, y obviamente empezar a hacer documentos, soportes de contabilidad para eso. Adicional a eso, si tú me dices que tu empresa es régimen simplificado, pues esa empresa tiene que tener un contador, porque el certificado debe ir firmado por un contador o por un revisor fiscal. Claro, tengo un contador. Entonces, pues háblate con tu contador para que te ayude con esa parte. Voy a hablar. Me dice. Listo, Brian. Ahora, si estamos trabajando personas en participación en una entidad pública, pues aquí nos dice que vamos a anexar el documento PDF también del acta de posición de quien emite la constancia. Por último, cuando hay empresas que hacen convenio con universidades, es muy importante para acreditar esa experiencia detrás de prácticas técnico-contables mediante el convenio con la institución universitaria, que tengamos en cuenta esto. Vamos a tener que esta parte de aquí que dice adicionalmente, entonces aquí dice, el convenio suscrito entre la universidad y la entidad receptora del servicio en un solo archivo de un solo PDF, la certificación expedida por la universidad donde indique la existencia de ese convenio. Pero ¿qué pasa? Que ese convenio, que ese soporte, dice que no puede ser que haya sido parte del pensum, o sea, que haga parte del pensum cuando estamos haciendo esas prácticas, o que no fue opción o requisito para obtener la tarjeta profesional, para obtener el título profesional, perdón, porque es muy diferente que lo hagamos para obtener nuestra tarjeta profesional y la otra cosa muy diferente es para obtener nuestro título profesional. Entonces es clave. Muchas veces en las universidades, dentro del plan de estudios, hay una asignatura, una materia que se llama práctica empresarial. Esa práctica empresarial, pues, es un requisito para ustedes terminar materias y para ustedes graduarse. Si ustedes van a hacer sus prácticas a través de la universidad, esa práctica que ustedes hagan no puede estar relacionada con el plan de estudios de la universidad, no puede estar relacionada con la materia de prácticas empresariales. Y la universidad se los debe certificar. Son dos procedimientos totalmente diferentes. Una vez tengamos estos tips, una vez digamos que recibimos nuestro correo y nos dijeron, no, mira, esos requisitos que subiste no tienen ninguna inconsistencia, si la tienes seguramente te van a decir cuáles fueron. Una vez tengas eso, pues nos vamos aquí y aquí finalmente formular. Después de haber tenido todos los documentos listos, sin inconsistencias, nos vamos a lo mismo, luego el tarjeta profesional para contadores públicos de Colombia. Y lo que nos va a aparecer aquí, sin internet ni para ahora, es, miren, pues exactamente los tips que les di, lo de las fotografías, la cédula, la confirmación, los tips. Pero aquí en esta parte podemos iniciar solicitud. Y aquí nos aparece efectivamente nada diferente a los documentos que dijimos al principio, solamente que aquí ya vamos a tener que, digamos que tener todos nuestros documentos, todo lo que nos pidan, el primer apellido, la fecha de nacimiento, las direcciones de contacto, porque eso nos van a contactar a nosotros. Aquí aceptar las condiciones pues, de la Junta Central de Contadores. Y aquí vamos a ir llenando nuestros datos académicos y en cada cosita nos van a pedir que subamos un archivo. Aquí pues van a ser el diploma, la experiencia laboral, el pago que sería la consignación, los documentos que serían los soportes de las actividades que realizamos en esa empresa o en esas empresas donde empezamos la práctica y finalmente
pues ellos me ayudarán, o en mi caso, cuando yo hice el proceso de mi tarjeta profesional, ellos me iban a dar una contraseña que yo podía estar revisando justamente la página de la Junta Central de Contadores, el trámite como iba. Y ellos siempre te están enviando correos, te están diciendo tu tarjeta la pasó a tal entidad, la están revisando. Y el trámite aproximadamente se demora, en mi caso, estamos hablando del 2016, se demora aproximadamente 2 meses y medio, y eso porque uno no tenía la opción de esta revisión, que es algo súper novedoso y súper chévere. Y me acuerdo que en esa época todos mis compañeros vivíamos súper nerviosos porque devolvían en cada momento la información por inconsistencias. Bueno, eso también es importante tenerlo en cuenta. La tarjeta profesional se demora. Desde que ustedes la mandan hasta que llega acá. Yo recuerdo que yo la mandé en el 2015, la mandé en marzo y me llegó en mayo. Perdón un segundito, los dejo con el video. Pero no era que no hubiéramos prestado las prácticas, o que hubiéramos hecho algo mal, simplemente que repetíamos, por ejemplo, si pedían 2 soportes, entonces repetíamos un comprobante de egreso y otro comprobante de egreso. Entonces ellos decían, no, pero no es que usted iba a hacer la nómina, por ejemplo, pero no es que usted iba a hacer, pues quiso comprobantes de egreso, pero no hacen en varios soportes. Igualmente, si quieren saber qué soportes piden, aquí en requisitos, que es básicamente lo que yo les dije al principio, nos dan aquí una parte muy chévere que dice consulte aquí un video guía de los soportes. Este video guía, pues digamos que nos van a decir cómo son los soportes y cómo debe ser todo, pero digamos que básicamente lo importante es seguir estos 5 pasos, mandar a la revisión previa. Después de que nos llegue la revisión previa, pues nos vamos a empezar a mandar todo el contenido, vamos a mandar todos los documentos y vamos a rellenar el formulario virtual en la carta de formularios y esperar a los correos que nos lleguen y estar revisando cómo va nuestro trámite. Digamos que básicamente esa es la manera de cómo tener esta tarjeta profesional. Por fin, si en este video vean este ejercicio, pero sobre todo cuando les llegue la tarjeta profesional y cuenten cómo se me olvidó. Creo que este es uno de los sentimientos más indescriptibles que existen para un contador público. Me encantaría saber su experiencia. Y eso es todo. No olviden suscribirse, darle like y comentar si este video les gustó. Un beso y nos vemos. Bueno, entonces eso es como a grandes rasgos, que ustedes vayan sabiendo qué es lo que van a necesitar para sacar su tarjeta profesional, porque el momento ya está cerca. Así ustedes piensen que falta mucho o algo, de verdad ya falta muy poquito para eso. 2 años pasan volando. En este que ustedes van a estar haciendo su seminario o su trabajo de investigación, lo van a estar sustentando y van a estar listos para el grado. Entonces no se vayan a dejar coger el tiempo con eso. Empiecen desde ya a buscar su empleo y su experiencia técnico contable. Luego, aparte del seminario, ¿hay algo más que se pueda hacer? Creo que es el diplomado. Hay un diplomado, pero también hay que sustentar un trabajo de grado o hay una investigación como auxiliares investigativos. Esa parte sí la sabe manejar muy bien Amortegui o el profesor César Rodríguez, que son los que trabajan con... Él nos dio una materia sobre eso. Exacto, porque ellos sí son los que están como fuertemente metidos en el tema. Yo soy jurado de trabajos de grado, pero no asesoro ni mucho menos, entonces no sabría darte más información ahí. Bueno, niños, entonces ahora sí entremos en materia de lo que nos compete, y es la ley 43 de 1990. ¿Dónde la tengo aquí? Entonces miremos, este es un mapa conceptual que nos muestra como, por así decirlo, la estructura o la composición a grandes rasgos de la ley 43 de 1990. Esta ley, finalizando el curso, ustedes la deben conocer a la perfección y la deben saber manejar a la perfección, porque es la que reglamenta la profesión contable en Colombia. Buenas tardes, este es un trabajo de Rosalía Parra de los Reyes para la clase de Código del Ejercicio Profesional. Unidad número 3, Valores Éticos y Morales. En esta ocasión, hacemos un análisis previo
a la Ley 43 de 1990, llamada también Código de Ética del Contador Público Colombiano. Esta ley, que es el marco legal de las actuaciones éticas del contador público en Colombia, tiene 4 pilares básicos. Uno de ellos es la integridad, la objetividad, la independencia y la responsabilidad. En cada una de las acciones del contador público debe conservar cada uno de estos objetivos. Si analizamos previamente lo que la Ley 43 representa para el contador público, podemos observar que la Ley 43 básicamente es conocida como el Código de Ética del Contador Público. Esta ley pretende marcar las directrices del ejercicio profesional, ya sea que el contador público tenga un rol como revisor fiscal o actúe como un asesor financiero. Entonces, claro, el principal objetivo de la Ley 43 de 1990 es, obviamente, regular la profesión contable, pero también establecer el Código de Ética colombiano para contadores públicos. Todo el Código de Ética está contenido en la Ley 43 de 1990 y habla de los principios que se deben observar para el ejercicio de la profesión contable. Lo que esta ley pretende, en esencia, es establecer las pautas de la manera como un contador público debe ejercer su profesión dentro de las empresas. No debemos olvidar que dentro de los procesos que cada contador realiza está inmerso aspectos muy subjetivos, pero la idea de esta ley es que el contador público en cada acción que realiza mantenga una posición objetiva, independiente y en lo posible sea muy razonable con cada pauta o con cada acción que realiza dentro de la empresa. No hay que olvidar que si olvidamos o dejamos de lado el cumplimiento de estas normas, nos estamos exponiendo a un régimen sancionatorio que básicamente está enlazado a unos procesos disciplinarios. En la actualidad siempre nos hemos preguntado si lo que se hizo con este código de ética fue básicamente establecer normas para el ejercicio o para la actuación del contador, o si simplemente se hizo un manual para que el contador lo tuviera en cuenta a la hora de ejercer su profesión. Ahora, esta reflexión, quienes hicieron esa ley, estaban pensando que estaba hecha para contadores, o estaban haciendo una ley muy general en donde se estaban refiriendo al ejercicio de una profesión en donde para poder cumplir cada una de esas pautas había que centrarse en colocarle sanciones o algún tipo de requerimiento para que no se salieran del lineamiento que estaban proyectando en ese momento como lo que debería ser el código de ética de una profesión. Sin embargo, cuando leemos línea a línea lo que la Ley 43 dice, podemos observar que su diseño estuvo muy dirigido al cumplimiento de las normas, y si o no se cumplen, aplicarían sanciones de tipo disciplinario o de tipo económico. Pero realmente se estuvo pensando en hacer un código de ética que fuera más subjetivo, que cada una de las personas lo leyera y lo aplicara como amén de su profesión, o simplemente que tendría que aprenderlo, porque si no lo aprende, estaría sujeto a sanciones. Realmente esa es la pregunta que todos debemos hacer. Entonces, la Ley 43 también establece el régimen sancionatorio. Primero, agradecer a Nandarío. Nandarío, gracias por compartirnos el archivo de la Ley 43. Nos va a facilitar mucho el trabajo porque ya vamos a empezar a... Hola, buenas noches. Mi nombre es... Perdón, dejémoslo ahí. Gracias a Nandarío por habernos compartido el archivo de la Ley 43 de 1990.
que es sobre el cual vamos a empezar a trabajar. ¿Vamos a hacer qué? Vamos a hacer un ejercicio de lectura, vamos a ir conociendo cómo está compuesta la ley, cuál es su estructura, porque está, pues, consta de varios libros o algo así. Y de acuerdo a esa estructura vamos a ir desarrollando el análisis de la ley. Miremos el último video de introducción y ya nos vamos a entrar en materia. Hola, buenas noches. Mi nombre es Lisette Torres Turá. Pues a continuación hablaremos acerca de la ley 43 de 1990, pero esta vez enfatizaremos en el Código de Ética Profesional, o sea, el capítulo 4, título 1. Bueno, allí nos mencionan que la contaduría es una profesión que tiene como fin satisfacer necesidades de la sociedad mediante la medición, evaluación, ordenamiento, análisis e interpretación de la información financiera y la preparación de informes de acuerdo a esa información financiera que se interpreta. El contador público pues es depositario de la confianza pública y por ende da fe pública cuando firma el estado financiero, anexando pues el número de su tarjeta profesional. Este vela por los intereses económicos de la comunidad y la conciencia moral, su actitud profesional y su independencia mental son las tres características principales de un contador. Entonces nos habla de las características que debe tener un contador: la conciencia moral, la actitud profesional y la independencia mental. Sobre todo el de la independencia mental, que es clave manejarse como contadores o como profesionales independientes. ¿Qué se refiere a eso? No independientes en el que ustedes trabajen de forma independiente, asesoren varias empresas, sino el que tengan independencia de juicio al momento de desarrollar su labor. Digamos también que además de ello, los principios básicos de la ética es la integridad. Cuando hablamos de integridad nos estamos refiriendo a que debe ser una persona que sea totalmente íntegra, una persona que sea que tenga sus valores muy claros. Objetivo. Una persona, podemos definir que el contador es una persona objetiva porque es imparcial y actúa sin prejuicios en todos los asuntos que corresponden al campo de acción profesional. Independencia. Cuando hablamos de independencia, pues mencionamos que el contador debe tener independencia mental, responsable, pues todo profesional, no importar el ámbito o donde se enfoque, debe ser muy responsable pues, con su campo. Confidencialidad. El contador pues, debe tener este principio muy claro, debido a que no es ético que divulgue pues, las situaciones que se observan en una compañía. Observaciones de las disposiciones normativas. Aquí dejamos clara la palabra norma. Sabemos pues, que el contador cumple con las disposiciones profesionales que están estipuladas en el Consejo Técnico de la Contaduría. Competencia y actuación profesional. Acá pues se refiere a que el contador público debe contratar a personas que estén en su mismo rango de conocimiento, personas que estén estudiando contaduría, que tengan algún tipo de conocimiento en esta área y no, por ejemplo, trabajar como un auxiliar y el auxiliar es enfermero y nunca ha manejado la contabilidad. Difusión y colaboración. El contador tiene la obligación de contribuir de acuerdo con sus posibilidades personales al desarrollo, superación y dignificación de la profesión. Y por último, el respeto entre los colegas. Pues nosotros los contadores debemos tener siempre presente que la sinceridad, la buena fe y la lealtad con nuestros colegas son condiciones básicas para el ejercicio libre de esta profesión. Y por último, el contador público deberá abstenerse de realizar cualquier acto que pueda afectar negativamente la buena reputación de la profesión. Bueno, esto es todo. Muchas gracias. Y termina con algo clave que también determina la norma: abstenerse de realizar actos que afecten la buena reputación de la carrera de contador público.
Esto se ve mucho, esto tristemente se ve mucho y ustedes saben que hay muchos contadores metidos en problemas y que eso se vuelve un escándalo público porque nosotros estamos vigilados por muchos entes y estamos vigilados por muchas sociedades. A pesar de que quien ejerce control sobre nosotros es la Junta Central de Contadores, pues hay que tener en cuenta que la carrera de contaduría pública, como su nombre lo dice, es una profesión pública por el hecho de que sea fe pública y esa publicidad, por así decirlo, es la que hace que estemos muy en la mira de muchas personas naturales y jurídicas. Entonces, lo más importante, que no hagamos quedar mal la profesión, porque cuando Brian sea contador, si Brian la embarra, no van a decir, ay, Brian, no, van a decir el contador. Y desgraciadamente es eso lo que nos empieza a cerrar a nosotros muchas puertas. Por eso es clave que tengamos claro que no podemos hacer quedar mal a la profesión, porque si hacemos quedar mal a la profesión no quedamos mal solamente nosotros, sino que queda mal todo un gremio o todo un grupo de profesionales que se están esforzando o que nos estamos esforzando por hacer las cosas bien. De ahí la importancia de que la ley 43 contenga el código de ética profesional. Bueno, niños, ¿se pueden tomar sus 10 minuticos para el café? Profe, pero de lo que se estaba diciendo, profe, cuando los contadores la embarran o todo eso, cierto que la Junta Fiscal se encarga de darle su respectiva sanción o... La Junta Central de Contadores es la que sanciona. Sanciona con dinero, sanciona con amonestaciones, sanciona con dinero, sanciona con suspender la tarjeta profesional o sanciona retirándola del todo. Hay contadores que se la suspenden 6 meses, 1 año, 5 años o para toda la vida. Ah, profe, usted que está en un cargo público, servidor público, debe ser más complejo todavía, ¿cierto? Profe? Claro, porque al uno ser funcionario público, pues primero soy contador, ¿sí? Y estoy vigilado por la Junta Central de Contadores. Y cada firma mía, pues, es sujeto de vigilancia. Pero segundo, al ser contador público, actúo como servidor público y tengo a todas las IAs encima, a la Contraloría, a la Procuraduría, a la Fiscalía, a la Personería, a la Veeduría, a todos. Entonces sí se vuelve como bastante complejo esa parte, Mandarín. Tienes toda la razón. Ahorita les vamos, ¿ustedes conocen la tarjeta profesional? Bueno, ahorita conocen la tarjeta profesional. ¿La han visto? No, yo todavía no. Bueno, ahorita les muestro cómo es una tarjeta profesional, cómo está compuesta y también les muestro el certificado de antecedentes disciplinarios que también expide la Junta Central de Contadores. Niños, entonces tómense sus 10 minuticos para el café, nos vemos faltando un cuarto para las 10. Les voy a mostrar lo que les dije, cómo es una tarjeta profesional y también les voy a mostrar cómo es el certificado de antecedentes que expide la Junta Central de Contadores. Y adicional a eso, pues para que hagamos el trabajo y definamos cómo va a ser el parcial dentro de 15 días. ¿Listo? Entonces me salgan de la reunión y nos vemos faltando un cuarto para las 10. Ahí ya me decís. Yo me habrá entendido, pero así como la desgracia.
¿Dónde está? No lo encontré. No. Listo, listo. Ya haciendo bola.
Señora, mami, ya no puedo, ahorita que empiece, que me desocupe otra vez. ¿Aló? Doctora Mario, ¿cómo está? Aquí le saqué el tiempito, pues el cronograma no tiene ningún problema. Los valores están bien, todo está bien diligenciado. No lo debe enviar firmado, lo puede mandar así simplemente dentro del correo de requisitos, no tiene problema. No, solamente así como me lo mando, así lo puede mandar ya al correo de la Secretaría Técnica, que yo sí se lo valgo. Ah, listo, pero entonces lo que yo no entendí es qué es lo que no le deja guardar o qué le debo modificar. Jefe, le decía que no le entendí qué es lo que le debo modificar o guardar. Pero así como me lo mandó, así está bien. Bueno, señora, con mucho gusto. Me gusta saludarla. Que esté muy bien. Hasta luego. ¿Cómo va? Bien.
Warner lo molesto. ¿Usted se acuerda que me dijo que me iban a llamar del Quindío del proyecto COVID de San Juan de Dios? ¿Qué ha pasado con eso? No. Y eso no tiene todavía requisitos previos en el DPG. ¿Hablo con Mario o qué? Listo, hágale pues por la tarde. Por la tarde la llamo, listo. No, tampoco me llamó. Tampoco. Pero no, ni idea. Pues. ¿Y qué necesitaban de Belén? Sí. Ah, no, pero eso sí toca que se comunique con el ministerio porque ya no la misma historia. Sí, sí. Bueno, hágale pues. Chao. Bueno, niños, entonces retomemos. ¿Están ahí ya conmigo? ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Listo. Voy a trabajar con el archivo que muy amablemente nos compartió Hernán Darío. Entonces, ¿qué nos dice? Está compuesto por capítulos, por títulos y por libros. El capítulo 1 de la Ley 43 de 1990 nos va a hablar de la profesión del contador público. Y en su artículo 1 nos dice que el contador público es la persona natural que mediante la inscripción que acredite su competencia profesional. ¿Cuál es la acreditación la certificación que acredite o la inscripción que acredita la competencia profesional? Es la tarjeta profesional del contador público. Entonces nos dice que mediante la inscripción que acredite su competencia profesional en los términos de la presente ley, está facultada para dar fe pública, por eso se llama contador público, porque da fe pública ¿sobre qué? Sobre hechos económicos. En Colombia hay 3 profesiones que dan fe pública: los notarios sobre hechos civiles, los médicos sobre fallecimientos y los contadores públicos sobre hechos económicos. Entonces dice que mediante la tarjeta profesional esa persona natural, y miren muy claramente lo que nos dice el artículo 1, que es una persona natural, o sea que no puede ser una persona jurídica. Que es que hay sociedades de contadores, sí hay sociedades de contadores, pero la contaduría pública solo debe ser ejercida mediante a través de una persona natural. Así esa persona natural represente una entidad, a una asociación de contadores, a una sociedad de contadores, no importa. Debe ser representada por una persona natural. Dice que está facultada para dar fe pública de los hechos propios del ámbito de su profesión, dictaminar sobre estados financieros y realizar las demás actividades relacionadas con la ciencia contable en general. Entonces, ¿quién es el contador público? Es una persona natural que tiene una inscripción vigente que se llama tarjeta profesional y que mediante esa inscripción puede dar fe pública sobre hechos económicos. Adicional a eso puede dictaminar estados financieros o puede realizar cualquier otra actividad conexa o relacionada con la contaduría pública. Dice que la relación de dependencia laboral inhabilita al contador público para dar fe pública sobre actos que interesen a su empleador. ¿Qué significa esto? Que así yo dependa de un empleador, que así yo dependa de una empresa, yo estoy inhabilitado para dar fe pública sobre hechos o sobre actos que sean en beneficio del empleado, del empleador o del jefe o de la empresa que me contrató. Yo puedo tener una relación laboral, sí, pero estoy inhabilitado para realizar hechos de fe pública que favorezcan o que vayan para favorecer, que vayan encaminados a favorecer el bienestar o bueno, los intereses de la empresa para la que yo trabajo o de los jefes de los que yo trabajo. Esta inhabilidad no se aplica a los revisores fiscales ni a los contadores públicos que presten sus servicios a sociedades que no están obligadas por ley o por estatutos a tener revisor fiscal. Hay empresas que no están obligadas a tener revisor fiscal. Ahí sí puede ser plena la dependencia laboral, pues que no inhabilita al contador para dar fe pública. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo como contador público trabajo para una empresa que está obligada a tener revisor fiscal, para mi empleador directo, para mi jefe, yo no puedo realizar un certificado de ingresos y retenciones, por ejemplo, y firmarlo, porque estoy quedando inhabilitado y tengo una habilidad que está contemplada en el artículo 1
de la Ley 43 del 90, que es la que reglamenta la profesión contable. Entonces ya sabemos que es un contador público que actúa como persona natural, independientemente de si actúa solito o está representando una sociedad de contadores. Es una persona natural la que da fe pública de hechos económicos conexos o inherentes a la ciencia contable. ¿Qué se necesita para ser contador público? Se necesita tener una tarjeta profesional. ¿Qué es una tarjeta profesional? Ya se las muestro. Les muestro mi tarjeta profesional, pero mi tarjeta profesional ya es viejita. Ahorita es diferente, ni siquiera yo conozco las nuevas. Eso vienen ya en color, con marcas de agua y no sé qué, pero para los que tenemos la tarjeta profesional antigua, pues nos sigue sirviendo la misma. Simplemente nos dice que, como ustedes vieron al inicio del video, la Junta Central de Contadores pertenece al Ministerio de Educación Nacional, pero la tarjeta profesional la expide el Ministerio de Industria y Comercio a través de la Junta Central de Contadores. Aparece pues que es la tarjeta profesional del contador público, el número de la tarjeta profesional, señor. ¿Ahí qué edad tenía? Señor. ¿Ahí qué edad tenía, profe? Eso fue, yo me gradué en el 2014, tenía que 25 años, 24 años. Que a pesar de todo, es actual la tan vieja, así que la haya sacado, ¿no? Pero pues sí, este es el modelo viejo. Pues este es el modelo viejo, este ya no les va a tocar a ustedes, la de ustedes ya va a venir en color, con unos loguitos diferentes, pero esta sigue teniendo validez. O sea, sigue sirviendo. Aparece pues el número de la tarjeta profesional, que es el consecutivo, o sea que yo fui el contador 200-2146 al que le dieron tarjeta profesional en Colombia. Y aparece el número de la tarjeta profesional 202146 raya T. ¿Qué significa la raya T? Significa que le pertenece a un contador público titulado, porque hay otras tarjetas que vienen con el número de la tarjeta pero seguidas de una letra A, que le pertenecen a un contador público juramentado, que son personas que vamos a ver más adelante, no vamos a tener ahí, pero son personas que estuvieron autorizadas mediante la ley 145 de 1960 a actuar como contadores públicos. Así no fueran contadores públicos, así fueran personas del común que tenían una formación contable, que tenían conocimientos contables y que podían presentar un examen para que les dieran su tarjeta profesional. Entonces, si ustedes ven una tarjeta profesional 202146 o X número, seguida de la raya T, significa que le pertenece a un contador público titulado, que hizo la carrera en una universidad. Las raya A, que ya son muy viejitas, que ya no, yo solamente he visto una vez en mi vida, y era un señor como de 90 años que todavía trabajaba de contador. Esas raya A fueron otorgadas en términos de la ley 145 de 1960 y le pertenecían a personas que podían actuar o firmar como contadores públicos, pero esa ley la derogó la ley 43 de 1990. O sea que a partir de la expedición de la ley 43 de 1990, para que alguien sea contador público, tiene que haber estudiado la carrera de contaduría pública en una universidad acreditada por el Ministerio de Educación Nacional. Aparece el nombre del contador, aparece la cédula o la identificación del contador, aparece el número de la resolución de inscripción de la Junta Central de Contadores, mediante la cual se inscribió el contador a la Junta Central. En esa resolución quedan varios contadores. Aparece el nombre de la universidad de la que el contador se graduó. Ahí ustedes va a decir Corporación Universitaria Remington. La fecha de expedición de la tarjeta profesional. Y la firma del director, que sea en su momento el director de la Junta Central de Contadores. En mi momento era Julio César Acuña. Junto con un numerito de expediente abajo, que este numerito de expediente ustedes lo utilizan para poder ingresar al portal de la página de la Junta Central de Contadores, actualizar datos, hacer cualquier trámite que necesiten. Ya por la parte de atrás dice que es el único documento que acredita una persona, la tarjeta profesional es el único documento que acredita una persona como contador público, de acuerdo con lo establecido en la ley 43 del 90, que quien se la encuentre pues ya saben dónde la pueden reportar. Cuando yo voy a mandar una tarjeta profesional, pues siempre le coloco una marca de agua para evitar cualquier cosa, una marca de agua que diga para qué está destinada la tarjeta profesional, o sea, que diga por lo menos solo a quién le va a servir esa tarjeta profesional, porque pues uno no sabe qué pueda pasar después. Esto lo debe conocer, creo que Claudia, que trabaja con una contadora, que lo ideal siempre es pasar la tarjeta profesional con una marca de agua, especificando para qué va dirigida. Y adicional a eso hay otro documento
Adicional a eso hay otro documento que también funciona para la tarjeta profesional, de acuerdo al artículo 1 de la ley 43 del 90, acredita como contador público y es el único documento válido. Pero hay otro documento que sirve para verificar los antecedentes de un contador público, porque yo puedo tener mi tarjeta profesional pero estar inhabilitado, o puedo tener mi tarjeta profesional pero la puedo tener suspendida, o puedo tener mi tarjeta profesional pero me la pueden haber retirado y decirme, no, usted ya no ejerce más como contador público en Colombia nunca en su vida. Sin embargo, yo me quedé con la tarjeta profesional o con una copia o algo. Entonces hay un documento adicional que es el certificado de antecedentes de la Junta Central. Niños, me disculpan un segundo, por favor, que tengo llamada de la universidad. Ya regreso. Aló, buen día. Sí, señora. Sí, señora. ¿Cómo ha estado? Me alegra mucho. ¿Cuál es su nombre, perdón? Daniela. Daniela. Sí, cuénteme. Bueno. Podemos hacer una cosa, Daniela. Lo que pasa es que yo en estos momenticos estoy en una reunioncita. ¿Usted me espera, yo termino y le devuelvo la llamada? Sí, qué pena con usted. A este mismo número. Listo, muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Entonces hay otro documento que lo que les dice a ustedes, o bueno, a cualquier persona que lo solicite, es que el contador público, a pesar de que presentó su tarjeta profesional y lo que sea, que el contador público sí está vigente y que sí está autorizado. Pues de momento solo tengo no he tenido necesidad de sacar más últimamente porque tiene costo. La tarjeta profesional tiene un costo de 324.000 pesos y el certificado de antecedentes tiene un costo de 30.000 pesos. Todo esto se hace a través de la página que nos mostró Joana Correa en el video del inicio. El certificado de antecedentes aparece con el logo de la Unidad Administrativa Especial Junta Central de Contadores. Este es el loguito de la Junta Central de Contadores. Si ustedes ven es una J, la C de central y la C de contador, pero pues ejerciendo vigilancia. Aparece un número del certificado, dice que la República de Colombia, el Ministerio de Industria y Turismo, que es el que expide la tarjeta profesional junto con la Junta Central de Contadores, y la Junta Central de Contadores certifican a quien interese que el contador, y va a aparecer el nombre del contador público del que ustedes están solicitando el certificado de antecedentes, identificado con número de cédula tal y con el número de tarjeta profesional, sí tiene vigente su inscripción. Es muy importante que diga que sí la tiene vigente, porque pudo haberla tenido, pero en el momento no tenerla vigente porque se la retiraron o porque está suspendido, etc. Y desde la fecha de la inscripción, o sea, desde mayo del 2015, no registra antecedentes disciplinarios. Esto es lo que más deben cuidar ustedes, que esto nunca les vaya a salir. Perdón un segundo. Es lo que más deben cuidar ustedes, que esto nunca les vaya a salir con que registren antecedentes disciplinarios. Los antecedentes disciplinarios de la Junta Central de Contadores no se eliminan, siguen apareciendo y siguen estando ahí presentes siempre. Pero cuando ustedes soliciten el certificado de antecedentes, pues existe la opción de que ustedes coloquen si quieren que les aparezcan los antecedentes desde la fecha de inscripción, como dice aquí en el certificado de antecedentes, o si quieren que les aparezcan los antecedentes desde los últimos 5 años. Pero como les digo, clave que siempre conserven que no registren antecedentes disciplinarios. Aparece la fecha de expedición del certificado y este certificado tiene una validez de 3 meses. En este caso, este certificado ya no sería válido porque se expidió el 27 de abril, a mayo, a julio, hasta el 27 de julio tuvo validez. Si yo necesitara un nuevo certificado o si alguien necesitara contratar de mis servicios o necesitara mi tarjeta profesional para algo y necesitara verificar que esa tarjeta profesional sí está vigente, este certificado ya no sería válido porque solo lo dan con una validez de 3 meses. Ya habría que ir a la Junta Central de Contadores, bueno, todo esto se hace en línea, pero habría que ir a la Junta Central de Contadores, pagar 30.000 pesos y expedir un nuevo certificado de antecedentes. Dice que el certificado tiene plena validez de conformidad con lo establecido en el artículo 2 de la ley 527 de 2009, que permite la certificación del 99, que permite la certificación de los antecedentes, y el decreto de 74 de 2015, ley antitrámites, para poder tener firma autógrafa. También aparece que si alguien quiere verificar los datos o la veracidad del certificado, puede ir a la página de la Junta Central de Contadores y con este número que aparece aquí, verificar que efectivamente el certificado tenga plena validez.
¿Dudas, preguntas o inquietudes hasta ahí? ¿Todo claro? Sí, profe. Bueno, entonces continuemos. Entonces ya vimos qué es el contador público, qué se necesita para que se acredite como contador público y conocimos una tarjeta profesional. El Gobierno Nacional, mediante el decreto 2566 del 10 de diciembre de 2003, estableció las condiciones mínimas de calidad, créditos académicos, registro calificado de programas, oferta y funcionamiento de programas en lugares diferentes del domicilio principal, evaluación de la formación, instituciones y programas acreditados de alta calidad, inspección y vigilancia de los programas académicos de educación superior y régimen de transición. ¿Qué está diciendo esto? Que el decreto 2566 estableció los requisitos mínimos que deben tener las universidades para ofrecer o para ofertar la carrera de contaduría pública. Ustedes los pueden consultar esos decretos si así lo desean con fines académicos, pero pues no son competencias ya de la asignatura de regulación contable. Sin embargo, pues es claro que está en la ley. ¿Por qué? Retomemos. Porque antes de la entrada en vigencia de la ley 43 de 1990, había otra ley que era la ley 145 de 1960, que era la que reglamentaba la profesión del contador público en ese momento. Y lo fue hasta que entró en vigencia la ley 43 del 90, que la derogó. Esa ley 145 le permitía a otros profesionales o no profesionales y no personas naturales del común, igual esto ya tiene 30 años, esto ya no pasa hace 30 años, pero le permitía a personas naturales que así no hubieran estudiado contaduría, fueran al Ministerio de Educación, presentaran una evaluación que demostrara que tenía conocimientos contables y le daban su tarjeta profesional para que actuara como contador público. Y recordemos que la tarjeta profesional va seguida de la letra A, no de la letra T de titulado. Señora. ¿Alguien me habla? Él iba a decir que eso era lo que nos estaba explicando ahorita, que iba con el guión y la letra A. Ajá. Pero que eso ahorita ya no se puede. No, ya no se puede. Si alguien antes de la ley 43, una persona pues que en estos tiempos ya sería mayorcita, si alguien antes de la ley 43 fue a la Junta Central, fue al Ministerio de Educación y dijo, vea, yo no soy contador público, yo no he estudiado contaduría pública, pero sé contabilidad, por favor denme una tarjeta profesional, pues le hacían un examen y se la daban. Pero después de la ley 43 ya esto dejó de ser permitido y solamente le dan la tarjeta profesional a las personas que estudiaron contaduría pública en una universidad y se formaron como contadores públicos. Bueno, ¿qué me dice el artículo 2? El artículo 1 me decía que ser contador público implicaba que yo podía hacer actividades relacionadas con la ciencia contable. El artículo 1 me decía, si usted es contador público, el contador público es la persona natural que puede dictaminar estados financieros, que puede dar fe pública y que puede desarrollar actividades conexas o relacionadas con la ciencia contable. ¿Cuáles son esas actividades? Entonces dice que para efectos de esta ley se entienden por actividades relacionadas con la ciencia contable en general todas aquellas que implican organización, revisión y control de contabilidades, certificaciones y dictámenes sobre estados financieros, certificaciones que se expidan con fundamento en los libros de contabilidad, revisoría fiscal, prestación de servicios de auditoría, así como todas aquellas actividades conexas con la naturaleza de la función profesional del contador público, tales como la asesoría tributaria, la asesoría gerencial en aspectos contables y similares. Parágrafo 1 nos dice que los contadores públicos y las sociedades de contadores públicos quedan facultadas para contratar la prestación de servicios de las actividades relacionadas con la ciencia contable en general, y tales servicios serán prestados por contadores públicos bajo su responsabilidad. Es lo otro que yo les decía, es que existen muchas sociedades de contadores. Por decir algo, Daniela dice que no, que ella quiere contratar, ella tiene su empresa y ella para su contabilidad quiere contratar una firma grande, reconocida, y contrata a la PricewaterhouseCoopers para que les preste el servicio de contabilidad o de revisoría fiscal o de auditoría, etc. Pero la contadora o el contador de Daniela no va a ser la PricewaterhouseCoopers, va a ser un contador, persona natural que actúe en representación de la empresa PricewaterhouseCoopers, pero todo lo va a firmar un contador, persona natural, porque las personas jurídicas no tienen la opción o no están facultadas para dar fe pública en Colombia.
No sé si en otro país lo estarán, no creo tampoco. Pero aquí solo lo puede hacer un contador persona natural, independientemente de que esos servicios se contraten a través de una firma. El parágrafo 2 me dice que los contadores públicos y las sociedades de contadores públicos no podrán, por sí mismas o por intermedio de sus empleados, servir de intermediarias en la selección y contratación de personal que se dedique a las actividades relacionadas con la ciencia contable en general de las empresas que utilizan sus servicios de revisoría fiscal o de auditoría externa. Entonces aquí ya empieza a jugar algo que lo vieron ahorita ustedes y que es la independencia mental. ¿Qué nos dice? Que los contadores o las sociedades de contadores públicos no pueden mandar a sus empleados o ellas mismas no pueden ser intermediarias en la selección o contratación de personal que se dedique a actividades relacionadas con la ciencia contable. No es ético, no es válido que la empresa o que el contador intervengan en la contratación de personas que se dediquen a la ciencia contable, pero más que todo y súper claro que no se puede intervenir, el contador de una empresa no puede intervenir en quién va a contratar al revisor fiscal o quién va a ser el auditor externo que va a venir a la empresa a hacer auditoría, etc. Totalmente excluidos. Profe, tengo una O pregunta. sea, eso lo hacen con el fin de evitar que Espérame, se Brian. pierda una mínima o algo Espérame, así. Brian, vamos por orden. ¿Quién me habló primero? Claudia. Sí, entonces, ejemplo, si yo tengo una empresa y mi empresa es régimen común y yo soy la propietaria de la empresa y soy contadora pública, ¿yo no podría llevar la contabilidad de mi empresa? No, no puedes. ¿Por qué no puedes? Primero porque no hay independencia. Y o sea, si tú decides hacerlo, tú lo puedes hacer. Y puede que nunca pase nada y que nadie vaya y te vigile y que nadie te diga nada. Pero ¿qué es lo que pasa? La contaduría tiene que ser independiente. Decir que es independiente significa que en ese mismo orden de ideas, como tiene que ser una ciencia independiente y tiene que tener la independencia mental que nosotros vimos que estaba definida en la ley 43, tú no vas a ser independiente porque tú puedes hacer acciones que vayan en pro de favorecerte a ti misma como propietario, por un lado. Y por el otro, los estados financieros siempre los firma un contador y el representante legal. Si tú vas a ser la contadora de tu empresa y también la representante legal, habrían dos firmas, entonces no serían válidos esos estados financieros. ¿Clara tu duda, Claudia? Sí, profe, muchísimas gracias. Listo. ¿Qué pasó con Daniela que me dicen que se salió y se dieron cuenta? Bueno. Brian, ahora sí, ¿qué ibas a preguntar? Profe, iba a preguntarte por qué no se podía dar ese caso de contratar uno, pero ya me di cuenta. También vuelve y juega por la independencia mental. Si tú eres el contador de una empresa y a ti te van a poner un auditor, tú eres el contador de esta empresa que somos todos nosotros, y la empresa dice, bueno, vamos a ponerle un auditor a Brian que verifique cómo está haciendo su trabajo. Pero lo que haces es que tú dices, no, yo quiero que mi contador, que mi auditor o la persona que vaya a revisar, pues sea Consuelo. Pues tú ya interveniste, Consuelo te va a estar debiendo un favor, tú vas a sentir que Consuelo te debe un favor y vas a empezar también a querer interferir ahí y ahí es donde se acaba la independencia mental. Ese es el objetivo. ¿Es claro? Claro, profe, ahí ya no compromete a sus propios compañeros. Exacto, uno ya está comprometiendo y entonces se limita la independencia mental. Hay una nota también acompañada en el artículo 2 que nos dice: la Junta Central de Contadores Mentales, mediante concepto 138 del 4 de marzo del 96, señaló que el ejercicio de cátedra no se considera práctica contable para efectos de obtención de la tarjeta profesional del contador público. O sea que si ustedes se gradúan de la universidad, aún no tienen la experiencia contable, y la universidad, otra universidad o un instituto les dice: Brian, venga, yo lo contrato, dicte clase aquí. Y Brian, pues como fue un duro en costos y también fue un duro en presupuestos y en las áreas financieras, él dice: sí, listo, yo soy contador público, así no tenga la tarjeta profesional, yo soy contador público y por tanto voy a orientar las asignaturas financieras. Brian lo puede hacer, sí, él lo puede hacer, así no tenga la tarjeta profesional, no la necesita.
pero el hecho de estar trabajando allá y así trabaje dando cátedra 2 años, 3 años, 5 años, no va a tener validez para certificarle ante la Junta Central de Contadores, de acuerdo a la ley 43 del 90, no va a tener validez como experiencia contable, porque no se considera práctica contable. Por ejemplo, si yo no tuviera mi tarjeta profesional, yo podría estar dando aquí clase con ustedes, sí lo podría estar haciendo porque la universidad quiso contratarme, porque tengo el título de contador público, pero nunca saqué mi tarjeta profesional. Para dar clase no necesito la tarjeta profesional. Pero el hecho de yo estar en la universidad desde hace ya 3 años, casi 4 que voy a cumplir, no me sirve para certificar una experiencia contable y que me dé la tarjeta profesional. ¿Es clara esa parte? Bueno, ¿qué me dice el artículo tercero? El artículo tercero me dice que la inscripción del contador público. La inscripción como contador público se acreditará por medio de una tarjeta profesional. Que interrumpa. Sí. Profe, lo que pasa es que me tengo que ausentar. Usted siempre va a preguntar lo de la noticia. Sí, ya iba a terminar este artículo. Bueno. Sí, entonces no importa. Vamos a dejar aquí por hoy. Consuelo, ¿tú me acuerdas que en la siguiente clase empezamos con el artículo 3? ¿Listo? Consuelo se me fue. Consuelo. Profe. Dime, ¿te tienes que ir? Sí, profe. Listo, Consuelo, tienes 5 minutos para que nos sustentes tu noticia. Profe, mi noticia es sobre las cesantías. Ah, bueno, cuéntame. Yo leí que los colombianos han retirado 1.05 billones en cesantías por causa de la pandemia. Por la causa también de disminución de ingresos y también pues porque han sido retirados de sus trabajos por la terminación de sus contratos. Estos han sido los principales motivos de retiro de las cesantías. Entonces, de acuerdo con esto, Asofondos dice que esto equivale al 48% del total utilizado por los trabajadores en esta época. Listo, Consuelo, muchas gracias. Te dejo retirar ya y yo me quedo haciendo el debate por si te tienes que ir. Muchas gracias, hasta luego a todos. Que estés muy bien. Niños, entonces sí, se han retirado, bueno, suspendemos ya la clase de regulación contable y hablemos de las noticias que cada uno de ustedes debe traer para hoy para compartir con el grupo. Entonces sí, yo también leí la noticia. El 0.5 billones de pesos, 0.5 billones de pesos, o sea, 500 mil millones de pesos han retirado los colombianos de los fondos de cesantías. ¿Por qué? Porque se han quedado sin trabajo, porque se han quedado sin empleo, porque muchas empresas les han suspendido sus contratos o se los han dado por terminados. Y si a un empleado se le da por terminado su contrato, pues está en la capacidad y puede pedir el retiro de sus cesantías. Entonces se han llevado todo ese dinero de los fondos de pensiones y de cesantías. ¿Golpea la economía? Sí, golpea la economía porque son 500 mil millones de pesos más que de una u otra forma se pusieron en circulación en el mercado o en las calles colombianas y que los fondos de pensiones y cesantías, que son administradores, dejan de utilizar para inversión. Entonces, pues es muy, muy llamativa esa noticia. Listo, sigámonos actualizando entonces. Alexander. Profe, yo sí puedo dar la noticia. Señor. Profe, ¿puedo dar mi noticia ya? Sí, dale. Bueno, profe, mi noticia va enfocado en la reactivación de la economía colombiana. Y es una idea que plantea un economista y que ya se tiene presupuestada y se le pasó la propuesta se está tramitando la propuesta. Profe, la primera es que en Colombia por la pandemia tiene una cifra histórica de desempleo, ha causado una cifra histórica de 46.000, que diga 4.600.000 empleos perdidos en Colombia. Sí. Entonces, esto causa de que como se pierde el empleo, el PIB es la calidad de vida, ¿sí? Sí, el Producto Interno Bruto.
exacto, baje un 15,7%, ¿sí? Entonces, ¿qué propone las personas que están pues en el medio eh, que están transmitiendo la propuesta? Proponen que por medio de la minería Colombia logre un estimado de 26 billones de pesos, ¿sí? Y pueda generar este aproximadamente 54.000 empleos, ¿sí? O sea, esos son los ingresos que podría traernos la minería conforme a cómo está todos los precios ahora mismo. Pero ¿por qué se tramita esta propuesta? Porque se han dado cuenta que las personas que están ahorita con lo del COVID, las que perdieron el trabajo son el sector más vulnerable que tiene el país. ¿Por qué? Porque son personas que no han terminado ni siquiera ni la primaria, algunos quedaron en primaria o en secundaria, pero no se alcanzaron ni siquiera a graduar de bachillerato. Entonces, estas son las cifras que se tienen escritas y vistas los casos. Ahora imaginémonos las que no. Entonces, la propuesta de ellos es por medio de la minería, reactivar la minería, lograr todo esto, poder sacar todo este dinero y generar todos estos empleos, ¿sí? Y esa fue mi noticia, la reactivación por medio de la minería, profe. Listo, Brian, muchas gracias. La noticia fue tomada en el periódico El Tiempo. Y sobre la pandemia también tengo otra, profe, pero pues no sé si está basta o le puedo decir la otra. No, ya con esta queda perfecto, Brian, muchas gracias. Entonces recordemos que Colombia es un país productor, es un país con muchos recursos naturales. ¿Y qué es lo que se está buscando? Se está buscando a través de la minería generar nuevos empleos y reactivar el sector económico a través de la generación de nuevos empleos y a través de aportes. El sistema general de regalías, que es para el que yo trabajo, se sostiene o los ingresos que recibe vienen de la explotación de recursos minerales, de recursos naturales que tiene Colombia. Y ese sistema general de regalías y esos recursos se pueden destinar también con otros fines. Por eso es que se está buscando reactivarlos a través de la minería. Brian, muchas gracias por compartirnos tu noticia. Alexandra, ¿qué nos compartes tú? Pero pues yo miré una que es lo de la reforma tributaria. Dicen que debido a todo lo de la pandemia, el país necesita más de 42 billones para poder volver a retomar de forma económica todo lo que ha perdido, todo lo que ha dado el gobierno a las personas necesitadas. Sí. Entonces, lo que van a hacer es plantear 36 reuniones el resto de año para dar un reporte final de cómo va a quedar la reforma tributaria en mayo del año entrante. Bueno, pues muchas gracias por compartirnos esa noticia, porque de esa sí no tenía conocimiento. Entonces van a haber 36 sesiones para plantear una nueva reforma tributaria. Nos van a clavar nuevos impuestos. Así es. Una van a tener que entregar para hacer un reporte, pero el único que va a tener la receta final va a ser el Congreso. Sí, claro, porque se hacen las reuniones, el gobierno hace las reuniones, el presidente hace las reuniones, el Ministerio de Hacienda, y le deben presentar al Congreso su propuesta de reforma tributaria para que el Congreso la apruebe. Porque recordemos que las reformas tributarias salen con fuerza de ley, salen a través de leyes, y esas leyes son expedidas únicamente por el Congreso de la República. Alexandra, muchas gracias por compartirnos tu noticia, muy interesante. Gracias. Claudia, ¿qué nos compartes tú? Bueno, profe, yo tengo aquí que saqué la noticia de la revista Dinero. ¿Sí? Dice que en este momento estamos pasando por la peor etapa económica con un decremento de el menos 15.7% de la economía en este segundo semestre, que ellos tenían planificado tener decremento de menos 10%, pero pues tienen un 5,7% más.
entonces pues están como preocupados. Dicen que antes de estas pérdidas habían tenido en el 2009 una tasa del 0,3, pero esta es la peor y pues dicen que por lo de la pandemia. Y ya. Listo, pues recordemos que el crecimiento de una economía se mide el crecimiento de una economía se mide a través del indicador del crecimiento económico. Y primero, por un lado, ahorita nos hablaron de cómo está afectándose el PIB, el Producto Interno Bruto del país, y segundo, que el decrecimiento ha sido de un 15%. Se esperaba que por el tema de la pandemia fuera del 10%, pero ya vamos en el 15%, y no se sabe cómo se va a comportar la tendencia de ahí en adelante. Claudia, muchas gracias por Sí, compartirnos. que estos datos los sacaron de una encuesta que realizaron el 14 de agosto. Ah, listo. Entonces, pues es muy, 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 muy actual. Listo. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Claudia. Bueno, con gusto. Daniela. Buenos días. Hola, buenos días. Que me falla un poquito el internet, si no me escuchan me dicen. Bueno, está bien ahí. Bueno, que la noticia que yo tengo es que pues, el Estado hizo un acuerdo con una empresa Teleperformance para generar más de 10.000 empleos. Lo que busca es activar la economía y darle la oportunidad a los jóvenes que no tienen casi experiencia de que puedan pues salir adelante en estos momentos de la pandemia. Va a ser el trabajo va a ser por teletrabajo y los salarios van a ser por encima de 1.800.000. No conocía esa noticia. A ti te quedaría fácil compartírmela, me interesa. Sí, claro. Espérame ya. Listo, Daniela. Muchísimas gracias, niños. Ahí tienen una opción. La saqué del tiempo. Daniela nos la va a compartir por el grupo. Entonces lean bien esa noticia, de pronto a alguien le puede servir. Muchas gracias, Daniela. Hernán Darío. Buenos días a todos. Buenos días, profe. Pues, la noticia que yo más, como que más atención le presté es el dinero que ha gastado el gobierno durante la pandemia, que suman 117 billones. ¿Por qué enfatizo esto? Porque yo pienso personalmente que el dinero puede que no esté bien invertido, porque 117 billones, si se distribuyeran equitativamente en 24 millones de personas, en 48 millones de personas que hay aproximadamente, le daría más de 1 millón a cada persona, le daría como unos 12 millones. Entonces, las ayudas del gobierno a nivel empresarial, por ejemplo, yo que tengo empresa, si usted se pone a mirar una nómina de 70 millones, el gobierno solamente lo apoya a usted con el 30%. Sí. Sostenerla, si para nosotros ha sido difícil sostenerla, entonces eso no es solamente con nosotros, sino con muchas empresas. Entonces, la inquietud mía es que de 29 personas que uno tiene, solamente el gobierno da como un subsidio por el PAE de 9 millones. O sea, teniendo 29 personas, yo me coloco a pensar, si esa es la ayuda del gobierno y se ha gastado tantos billones, entonces, ¿qué pueden hacer los ciudadanos para que esto no se malverse? Sí, te entiendo. Bueno, muchas gracias por haber hecho ese análisis y traernos las cifras de cuánto ha valido la pandemia y realmente cuánto nos debió haber tocado. Pero pues yo por mi parte nunca he recibido nada. Bueno, afortunadamente, gracias a Dios, sin que soy un arrogante, pues yo tengo trabajo y todo. Pero yo vivo en estrato 2, bueno, muchas cosas y ni me ha tocado nada, ni he conocido a nadie allegado a mí. Ya ustedes mirarán si de pronto ustedes sí han tenido algún beneficio o algo. Brian, Hernán, muchísimas gracias.
Es que supuestamente el gobierno tiene una deuda externa ya del 50% del Producto Interno Bruto Sí, que genera. sí, Entonces, ya quedó comprometido la mitad del PIB del país. Exacto, entonces eso es lo que, por ejemplo, la mayoría de las personas no hemos caído muy bien en cuenta, es que el gobierno sí dice que está dando subsidios y puede que sí les llegue a algunas personas, ¿no? Pero el país está endeudando por muchísimos más años. Y a pesar de que haya Producto Interno Bruto en Colombia, la mayoría de las utilidades se las llevan son los inversionistas, son extranjeros. Así es. Muchas gracias, Brian, Hernán, muchas gracias por compartirnos su noticia. Muy interesante. Y Julián, ¿qué nos comparte? Hola, profe, buenos días. Hola, Julián. Profe, yo también leí de la tercera reforma tributaria. ¿Y aunque le complementas tú la noticia, Claudio? Pues esa es la tercera reforma tributaria que va a presentar el presidente Iván Duque, que en 2018 presentó la ley de financiamiento, que ahora ya no existe. Ajá. Y el año anterior presentó la ley de crecimiento. El Alberto Carrasquilla dice que Colombia necesita recursos adicionales para el crecimiento. O sea, necesita 2 puntos del PIB y 20 billones en promedio para poder recuperar la economía. La tercera reforma se va a llamar la Ley de Reactivación Económica. Dicen que este año se esperaba recoger pues 94,2 billones y lo que se tiene es 74,93 billones. Entonces se espera para el siguiente año, el 26 de febrero, presenten la reforma y ya en mayo la aprueben. Se espera que el año que viene se pueda recoger el dinero. Y también se hace para que las empresas no tengan evasiones en los impuestos. Pues ya habría que conocer el proyecto de ley, pero eso está demorado, por lo que nos había dicho ahorita Claudia, de que hay que esperar todas las reuniones que se van a hacer para ver cómo va a salir el proyecto de ley y poderlo analizar. Julián, muchísimas gracias también por complementar. Son 36 reuniones que tienen que hacer. Ajá. Y claro, porque sí hay que subsanar un déficit de 20.000 millones de pesos que ya, pues con el que ya venimos frente al recaudo que se esperaba, y adicional a eso los gastos que ha tenido la nación por el tema de la pandemia. Entonces muchísimas gracias, Julián, por compartirnos tu noticia. Bueno, niños, no siendo más, dentro de 8 días entonces nos vemos. Dentro de 8 días les dejo el taller con el que vamos a sacar la nota referente al primer parcial. Y no se les olvide seguir trayendo sus noticias frescas y de actualidad para que las compartamos en un breve espacio aquí en clase que nos sirve para enriquecernos un poquitico más. ¿Dudas, preguntas o inquietudes? Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, niños, entonces nos vemos el próximo jueves a la misma hora y en el mismo canal. Que estén muy bien y se cuidan mucho. Igual, profe, gracias. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego, profe.